Un hábito, si lo definimos, es una rutina o un comportamiento que se realiza de forma regular y que en la mayoría de casos es automática. ¿Y eso qué significa? Pues que tiene un gran impacto en nuestra vida, porque lo hacemos un poquito sin pensar. Y también yo siempre digo que eres lo que haces. Por ejemplo, tu peso actual es un reflejo de tus hábitos alimenticios y de ejercicio. Tu cuenta bancaria es un reflejo de tus hábitos de gasto y de ahorro. ¿Y qué pasa? Pues que cuando intentamos cambiar un hábito, muchas veces intentamos cambiar la cosa equivocada, ¿vale? Debemos darnos cuenta de que el límite, como he dicho antes, es importante porque te protege a ti y mejora la relación. Entonces, aprender que el no es necesario, porque si no dices no, nunca vas a lograr lo que quieres. Nunca vas a hacer ese cambio que quieres en tu vida, nunca vas a dedicar tiempo a esa cosa o a ese nuevo hábito que quieres hacer. Es decir, el no lo tienes que decir por ti. Saludos y bienvenidos a tu nueva casa de negocios y emprendimiento. Mi nombre es William Colón y voy a ser el host de este podcast. Saludos a todos. En este episodio tendré a una invitada que decidió emprender en las redes sociales comenzando su propio proyecto. Era más como un diario personal. Ella quería tener una bitácora de cosas que ella no quisiera perder, sus pensamientos, cosas que conseguía útiles. Y esto se fue convirtiendo poco a poco en un proyecto, en un negocio con una audiencia que ha acaparado más de 120,000 seguidores y ahora se destaca como lo que sería un coaching, desarrollo personal y es certificado luego de tener máster en negocio, tener conocimiento en publicidad y todo esto. En este episodio vamos a estar hablando de lo que serían los hábitos, la zona de confort, estableciendo límites, que es importante, y también cuál es la importancia realmente de decir que no. En este episodio vamos a hablar de todo esto con Laura. Bienvenida al Market, Laura. Hola William, muchas gracias, encantada de estar aquí. Sí, muchas gracias. Nada, ¿cómo estás hoy? ¿Todo bien? Sí, muy bien, contenta. Estamos en sábado, pero Bien. bueno, como me gusta lo que hago, estoy encantada de trabajar en sábado. Sí, sí, perfecto. Y es bien importante destacar esto, que es la primera persona que tengo aquí que es de España. Las zonas horarias son bien diferentes y fue un poquito retante acomodar nuestros horarios para entonces hacer que literalmente hacer que esto suceda. Y nada, me estoy bien emocionado por esta conversación que vamos a tener, sé que va a estar súper buena. Y nada, para entonces comenzar un poquito más, ya tú desarrollaste esta plataforma, ¿verdad? Que es Mi Sabiduría Diaria. Los que no han ido o no han escuchado sobre ella, pues vayan a Mi Sabiduría Diaria en Instagram para que nos conozcan un poquito más del proyecto. En este momento que tú decides emprender en esto de Mi Sabiduría Diaria, ¿cómo fue que tú dijiste, ajá, aquí hay potencial para entonces llevar esto a los próximos niveles y convertirlo más en un negocio? Pues mira, todo empezó, bueno, como has dicho tú, empezó como un diario personal en el que yo escribía pues reflexiones o cosas que me servían en mi día a día. Y bueno, empezó esto porque yo también empecé a viajar. Entonces, al empezar a viajar, vi la necesidad de escribir las cosas pues para no olvidarlas. Y después de 2 o 3 años, pues me di cuenta de que ese diario pues que era muy útil para mí y que podía ser útil para otras personas. Entonces me planteé la idea de pues empezar a compartir todas esas cosas para que pudieran ser útiles para otra gente. Entonces tuve que enfrentar mis miedos y mi vergüenza, porque al inicio me daba muchísima vergüenza estar enfrente de la cámara o crear contenido, pero para mí, digamos, el objetivo final, el poder ayudar a otras personas, era lo que me motivaba a hacerlo, así que me puse pues las pilas y me puse a hacerlo. Y nada, pues eso, empecé a compartir contenido poco a poco y también al compartir contenido, pues yo también empecé a aprender, empecé a mejorar hasta llegar al punto en el que estoy ahora. Y nada, lo que hice básicamente fue tener como objetivo eso, el ayudar a los demás y luego pues crear el hábito o el sistema, que hablaremos de eso más adelante, de retarme a hacer una pieza de contenido cada día. Y entonces, como fui tan constante con crear contenido a diario, a diario, a diario, pues obviamente, si creas tanto contenido, va a haber un contenido que se viralice, o uno que más gente vea, o uno que más gente comparta. Y entonces, al seguir esta estrategia, pues tengo la bendición de que
tengo una comunidad de gente fantástica que me apoya muchísimo y pues que me han permitido llegar a donde estoy, que a día de hoy pues acabo de dejar mi trabajo y ahora me estoy dedicando a esto al 100%. Así que estoy... Felicidades, eso está súper. Ese es Gracias. el sueño de todo, ese es el sueño de todo emprendedor, comenzar un proyecto por el lado y que eventualmente puedas decidir, me voy a dedicar a esto 100% y ahora soy mi propio jefe, soy quien estoy trabajando para mí, Sí, etcétera, etcétera. So, magnífico y sí. te felicito. Muchas gracias. Pues esto me trajo una pregunta bien importante, ya que te expusiste a diferentes sitios, ¿verdad? Comenzaste viviendo en España, después te Mm, mudaste a Australia. mm. ¿Cómo tú dirías que esta exposición a diferentes culturas, a diferentes entornos, tuvo que ver en tu formación y entonces en tu aplicación a lo que sería tu proyecto de Mi Sabiduría Diaria? Vale, pues el moverme, como te he dicho, me ayudó a básicamente a mejorar mi persona, es decir, me convertí en una mejor versión de mí misma por todos los retos a los que me vi expuesta, todas las situaciones que superé, pues eso me hicieron mejor persona. Y yo, pues obviamente, pues tenía mi diario que iba reflexionando y escribiendo cosas en él. Y pues a medida que iba viajando, porque fui a Australia, fui a Marruecos, fui a Nueva Zelanda, fui a Perú, fui a México, fui a Guatemala, es decir, me moví muchísimo y me di cuenta de que había patrones, es decir, cosas que me volvían a pasar y dije, ostras, eso ya me pasó. ¿Qué hice la última vez? Y entonces me iba a mi diario y miraba a ver qué hice. Y como que me ayudaba yo a mí misma con mi diario, porque es tan fácil olvidarse de las cosas si no las repetimos y si no las refrescamos, que eso me sirvió muchísimo ese diario tenerlo. Y también me sirvió pues el que otras personas me preguntaran, ¿cómo lo has hecho para irte de viaje? ¿Cómo lo has hecho para enfrentar esta situación? Y fue como, bueno, pues te cuento mi experiencia porque quizás te puede ayudar. Y eso, el ver que, Aplicar. exacto, el ver que yo podía ayudar a otras personas con mi propia experiencia es lo que me, me animó, digamos, de alguna forma a querer compartir eso y que amigas me dijeron, oye, ¿por qué no lo compartes? Que es muy útil. O sea, tu vida no la tiene mucha gente, no hay mucha gente que dé ese salto de querer viajar, querer exponerse a otras cosas y creo que puedes aportar valor a otras personas. Entonces, esas fueron las cosas que de alguna forma me dieron la motivación o el ánimo pues, de empezar con esto. Magnífico, magnífico. Y entonces, ¿cómo, pues, estabas viviendo una vida básicamente un poquito nómada? ¿Cómo fue que entonces tú desarrollaste esos hábitos para poder entonces seguir creando estas piezas de contenido diariamente y siendo consistente con lo que era el proyecto desde el comienzo? Vale, pues aquí la clave es COVID y la cuarentena, porque cuando COVID explotó, pues estaba en Guatemala y me encontré pues que estaba estancada en Guatemala. No había vuelos a España y dije, bueno, pues aquí estamos, ¿qué hacemos? Y aproveché ese momento para hice una mentoría con Jay Shetty, no sé si lo conoces. No. Bueno, es de desarrollo personal también, de mentalidad, de meditación. Pues hice una mentoría con él online en la que Sí. básicamente ah, definía un poquito mi negocio o mi idea de negocio. Entonces, ahí, haciendo esa mentoría, pues me vino la idea, pues eso, puse el nombre Mi Sabiduría Diaria, definí un poquito más de lo que quería hablar, de los aspectos de mentalidad, de hábitos, de autoestima, todas esas cosas, y luego pues yo misma me creé el reto pues de ser constante con el contenido, porque me di cuenta de que si no Trae somos resultado. exacto, si no somos constantes, es muy difícil que lo logremos. Hay que hacer cada día un poco, es la mejor estrategia. Porque, o sea, siempre solemos pensar que un momento en el tiempo o un cambio radical es la manera de hacer las cosas, pero es una sobreestimación, porque es muchísimo mejor hacer poquito a poquito y paso a paso, porque con el tiempo todos esos Sí. esfuerzos se acumulan y luego es cuando llegas al éxito. Magnífico, magnífico. Y con esto que dijiste algo bien importante, que entonces puedo deducir que tú recomendarías ir a un mentor para tener una sesión que te ayude a entonces explicar un poquito más lo que tenemos pensado o Mm, nuestras ideas para mm, entonces después poder ponerlas en acción. Porque usualmente lo que nos puede pasar como personas, como emprendedores y demás es que tenemos una idea, tenemos un concepto en la mente, pero no sabemos cómo ponerlo en práctica mm. o cuando lo ponemos en práctica no lo hacemos de la mejor manera. Que entonces es clave para ti. ¿Tú recomendarías que entonces tengamos un mentor y entonces podemos hablar con ellos, intercambiar ideas, servir de brainstorming?
Sí, 100%. Creo que tener un mentor es una gran ayuda porque te evita tener que tú cometer cientos de errores. Cuando vas a una persona que ya ha hecho lo que tú quieres hacer, es como que te ahorras tiempo, que son todos esos errores y cambios de dirección que tú harías por tú solo, porque la persona te Correcto. guía y te dice tienes que hacerlo así o hazlo de esta manera y no de la otra. Entonces, sí, un mentor creo que es súper útil, pero eso, asegurarse. Creo que es importante asegurarse de que el mentor haya hecho lo que tú quieres hacer, porque a veces damos con mentores que no han hecho lo que tú quieres hacer y es como que Hay una desconexión. sí, me gusta tener la evidencia de que lo han conseguido porque la gente, y más ahora con redes sociales, muchas veces dan consejos, pero Sí, no lo han hecho ellos. Es decir, es como que te falta la evidencia de que lo que la sí. persona que está hablando pues es capaz de hacerlo o sabe hacerlo. Correcto. Y con esto, pues ya me vino una pregunta a la mente y Ujú. es, de esta misma línea de escoger un mentor y demás, ¿cuáles son esas características que tú buscarías para la persona indicada en que sea tu mentor o mentora? Y en Ujú. este caso ya partimos de que para ti lo más importante y es lo que tiene sentido es que haya hecho lo que tú quieras lograr. Ese es el primer paso. ¿Qué otras características tú estarías buscando en esa persona ideal para que entonces sirva de mentor? Yo creo que transparencia y honestidad, es decir, que la persona te diga cómo ha sido su camino, que no sé, que se personalice en el sentido de que sea más humana la interacción. Es decir, cuando vemos a la persona con la que hablamos, a nuestro mentor, como una persona como nosotros, igual, es muchísimo más fácil Sí. conectar. En cambio, cuando la persona o el mentor está, digamos, en una posición así como de superioridad, es como más difícil tener esa conexión porque no va en ambas bandas, es como que solo eres tú el que está dando por un lado y el otro no da de su parte. Entonces yo creo que es eso. Primero asegurarte de que hayan hecho lo que tú quieres conseguir y luego eso, que haya esa cualidad de humanidad en ellos, que su misión o su objetivo sea realmente ayudarte y no hacer dinero a tu costa. Correcto, magnífico, me encanta. Y estoy bien de acuerdo porque como ya lo bien lo mencionaste en las redes sociales, pues lamentablemente todo el mundo tiene acceso. No lamentablemente es algo bueno, pero lamentablemente el lado bajo, el lado que puede ser una desventaja es que hay muchísima información y cualquier persona puede estar haciéndose pasar por un gurú y ahí es entonces que vienen los problemas y la pérdida de tiempo. Yo creo que con esas dos cosas que mencionaste, esas dos características para escoger un mentor son magníficas y son bastante útiles para las personas que nos están escuchando. Y Exacto. aquí una pequeña pausa. Si no te has suscrito a YouTube o no has estado siguiéndonos lo que sería Apple Podcast y Spotify, este es el momento para que entonces lo haga. Es gratis, sigue siendo gratis, así que aprovecha. Nada, volviendo aquí, sí, volviendo aquí a lo que sería los hábitos como tal. Ujú. ¿Cuán importantes entonces son los hábitos realmente en una persona? Yo creo que son súper importantes. Un hábito, si lo definimos, es una rutina o un comportamiento que se realiza de forma regular y que en la mayoría de casos es automática. ¿Y eso qué significa? Pues que tiene un gran impacto en nuestra vida, porque lo hacemos un poquito sin pensar. Y también yo siempre digo que eres lo que haces. Por ejemplo, tu peso actual es un reflejo de tus hábitos alimenticios y de ejercicio. Tu cuenta bancaria es un reflejo de tus hábitos de gasto y de ahorro. ¿Qué más? Correcto, Tu conocimiento actual es un reflejo de tus hábitos de aprendizaje o lúdicos. Es decir, el punto en el donde estamos ahora nos dice muchísimo de nuestros hábitos y de lo que hemos estado haciendo, así que es súper importante. Y lo que te decía antes, que muchas veces sobreestimamos la importancia de un momento concreto en el tiempo y subestimamos la importancia de pequeñas cosas y pequeños pasos. Si, por ejemplo, este mes ahorras, no sé, $500, no te vas a convertir en millonario. O si este mes correcto, al gimnasio, yo qué sé, 4 veces, no va a haber mucho cambio, pero si estas acciones las conviertes en un hábito, el tiempo va a ser tu aliado. Es decir, ah, el tiempo puede ir de una forma como tu mejor aliado o como tu peor enemigo, dependiendo
de la dirección en la que vayas, dependiendo del hábito que hagas. Si cada día te pones a hacer ejercicio, con el tiempo, obviamente vas a tener resultados. Pero si cada día decides, no sé, comerte un donut o comerte comida basura, pues con el tiempo, Sí, quizá un día o dos de comer comida basura no vas a ver mucho cambio. Pero si sigues haciéndolo cada día con el tiempo, va a ser un desastre. Entonces, es eso, definitivamente. que am, tus hábitos son, digamos, el sistema o la dirección que te llevan hacia el éxito o hacia el fracaso. Correcto. Y con esto mismo, para entonces, siempre se escucha que, ok, 21 días corridos de un hábito, pues lo hace más automático, lo hace más específico. ¿Tú crees que hay específicamente un momento o un tiempo indicado en el que realmente una persona puede decir, hago 30 días y esto se vuelve ya parte de mi día, hago 15 días, se hace parte de mi día, o tú crees que esto ya es algo que es bien variable y fue una idea más que se vendió para entonces proveer una cifra específica? Sí, yo creo que es un poquito una idea y que depende de la persona funciona o no. Pero me has dado en mi mente dos ideas de las que hablar. Y la primera es que creo que debemos centrarnos en sistemas y no en objetivos finales. Porque, por ejemplo, en una carrera, todos los corredores tienen un objetivo, que es ganar. Pero la persona que gana es la que ha tenido el mejor sistema de preparación. Es la persona que ha hecho más entrenamientos o mejores entrenamientos, que ha cuidado de su alimentación, que ha cuidado de su descanso. Entonces, esa persona es la que ha ganado. ¿Qué pasará en la siguiente carrera? No puedes cambiar tu objetivo porque tu objetivo va a seguir siendo el de ganar la carrera, pero sí puedes cambiar el sistema, es decir, puedes cambiar cómo vas a enfrentar tu próxima carrera. Vas quizás a añadir más entrenamientos o menos, vas a cambiar los ejercicios que hagas, es decir, el sistema es la dirección, es lo que nos lleva al éxito o no. Y también si nos centramos siempre en los objetivos, es que nos volvemos infelices, porque es como que no vemos el resultado ya y somos impacientes. En cambio, si te centras en el sistema, si te centras en hacer un poquito cada día, si cada En día el vas, proceso. exacto, si cada día vas haciendo esa cosa, cada día te sientes victorioso cada vez que lo haces. Es decir, si yo digo, mi objetivo es, yo qué sé, correr una maratón en 3 semanas. Hoy no, bueno, es Sí. una locura O de... eso es bien, eso es mucho, sí, eso es poco tiempo, vas a estar muriendo. Sí, exacto. Pero Sí. si en lugar de plantear, quizá lo cambiamos, digo, en 5 meses, pero si en lugar de centrarme en eso, en el objetivo, que no sé exactamente cómo, vale, quiero correr una maratón en 5 meses, pero ¿qué hago? Voy a correr hoy, voy a correr en 2 días, voy a correr quizá el sábado 2 horas, quizás mañana voy a correr una hora. Es decir, que no hay pauta, no hay dirección. Y cuando no hay Ujú. pauta ni dirección es muy difícil lograr el objetivo. Pero si te paras un tiempo y piensas en un sistema para lograr ese objetivo, por ejemplo, el sistema puede ser salir a correr media hora cada día para construir esa potencia cardiovascular y para pues, que tus músculos se acostumbren a correr. Si el Sí. sistema es este, el de correr cada día 30 minutos, de repente es súper fácil porque lo único que tienes que hacer es cada día asegurarte de que vas a correr 30 minutos. Y al Ujú. hacerlo, pues es como que tienes pequeñas victorias. Hoy he hecho 30 minutos, victoria. Mañana 30 minutos, victoria. Y como que poco a poco tú mismo te vas motivando y vas consiguiendo a medida que tienes esas pequeñas victorias, pues esa línea que te lleva al éxito. Sí, al Y final del día realmente creo que es, y me ha pasado, que a veces nos enfocamos bastante en lo que sería el objetivo final y una vez mm, lo logramos, es bien, pasa bien rápido y uno está un poquito defraudado porque estuviste tanto tiempo enfocado en solamente, enfocado o mm, enfocada en el final, en el final, en el final, que cuando entonces lo tienes finalmente no pesa igual, no te llena. Y por eso es que entonces me he dado cuenta que el proceso, a pesar de que es bien lento, ese sistema, entonces poco a poco llegar ciertas victorias, ¿verdad? Pues me da un poquito más de satisfacción y un poquito de sentido de productividad, a mm, diferencia del resultado final. exacto, sí, yo es lo que Sí. hice yo misma. O sea, cuando te digo que me puse a crear contenido a diario,
lo hice, pero lo hice durante 2 años. Es decir, que no se piensen que yo fui de la noche a la mañana un estrellato. No, yo pues puse el trabajo durante 2 años y al final pues recogí los frutos de ese trabajo. Pero eso, si me hubiera centrado en objetivo tener, yo qué sé, 100.000 seguidores desde el inicio, hubiera sido infeliz y frustrada durante 2 años. Pero en lugar de eso, mi objetivo fue el de crear contenido cada día. Y entonces, Y pues cada. desarrollarte tú también. Exacto, y entonces no me frustraba porque mi objetivo era el de crear cada día una pieza de contenido y como podía hacerlo y era un objetivo pues asequible, pues no me frustraba. Yo pues iba haciendo poquito a poquito y pues he llegado a donde he llegado pues por eso, porque me enfoqué en el sistema y no me enfoqué en el objetivo final. Porque también enfocarte en el objetivo final te causa mucha frustración y es Ansiedad y todo. más fácil, y más fácil que te rindas y que acabes pues dejándolo. Definitivamente. Y entonces con esto voy a conectarlo con lo que sería romper esos hábitos que no son saludables o eficientes. Por ejemplo, el hábito de comenzar algo y ya estar pensando en ese final o solamente estar enfocándose en eso y entonces se vuelve un hábito Mm. que es bien poco saludable y terminamos básicamente saboteándonos nosotros mismos y eventualmente pues lo dejamos y entonces Mm. tenemos que volver a comenzar otro ciclo después porque siempre estamos abandonando las cosas. ¿Cómo Exacto. podemos romper estos hábitos que entonces no son saludables para nosotros? Vale. Vale, pues la otra cosa que te iba a decir antes, que se me fue, es que tus hábitos definen tu personalidad, ¿vale? Es decir, si quieres cambiar algo, tienes que empezar por cambiar quién eres. ¿Y qué pasa? Pues que cuando intentamos cambiar un hábito, muchas veces intentamos cambiar la cosa equivocada, ¿vale? A la hora de cambiar un hábito, hay, digamos, tres capas o tres cosas a tener en cuenta. Están los resultados, está el proceso, que sería el sistema, y luego está tu identidad. El resultado es pues lo que haces. Y el error es en intentar cambiar lo que haces haciendo lo mismo. Luego, en el tema de procesos, el error está en establecer un proceso sin creer en él. Es decir, tú dices que vas a hacer eso, pero no lo haces porque no crees en él. Y por último está tu identidad. Tu identidad es quién eres, es lo que crees. Y ahí es donde está la clave. Cuando tú te crees en lo que estás haciendo y te identificas con lo que estás haciendo. Por ejemplo, si eres un fumador que quiere dejar de fumar, am, si empezamos con los resultados, es decir, quieres dejar de fumar, pero sigues haciendo lo mismo, sigues yendo con todas las personas de tu entorno que fuman, sigues yendo a los mismos sitios donde estás rodeado de humo, va a ser súper difícil cambiar si tu entorno es el mismo, si haces lo mismo. Después, en el tema de procesos, digamos que quieres dejar de fumar y creas un sistema donde dejas de comprar cigarrillos o tabaco. Entonces no lo llevas encima y crees que así vas a dejar de fumar. Claro, si sigues en el mismo entorno, o pasas por las mismas calles o ves a la misma gente fumando, o si, digamos, te ves expuesto a estas cosas, el sistema se va a ver Se retado. va a corromper, sí. Exacto, sí, es que vas a fallar, porque no crees en él y tampoco tu entorno soporta ese sistema. Y luego el último, que es donde está la clave, que es tu identidad. Si tú ahora te defines o te crees como una persona no fumadora, luego todo cambia, porque actuamos am, en congruencia con lo que creemos. Por ejemplo, si yo te digo, ¿quieres un cigarrillo y estás dejando de fumar? Me puedes decir, no, no puedo, estoy dejando de fumar. Cuando me dices ese yo no puedo, estoy dejando de fumar, tú aún te crees fumador. Sí. Te crees Si fumador dices yo no totalmente. quiero, si dices yo Exacto, no quiero, exacto, correcto. pero te identificas. En cambio, si yo Ujú. te digo, ¿quieres un cigarrillo? Y tú me dices, no, no soy fumador, es muy diferente. Porque al decir no soy fumador, te identificas como una persona que no fuma y por lo tanto actúas como una persona que no fuma. Y Detrás de se un. va registrando en el subconsciente también. En el subconsciente ya sabes que está procesando de que no eres fumador, hasta que eventualmente pues se te hace Exacto, más fácil decir que no. exacto. Detrás de un sistema de creencias, perdón, de acciones, siempre hay un sistema de creencias. Si intentas cambiar las acciones que haces sin creer en ellas, esas acciones no van a durar, porque no crees en ellas. Si no me identifico como
como no fumador, pues voy a actuar como fumador. Bueno, te he puesto este ejemplo, pero con Correcto. muchas otras cosas. Si tú te identificas como una Sí. persona tímida o vergonzosa, ¿qué va a pasar? Pues que vas a actuar de manera pequeña, vas a verte como una Tal. persona que pequeña en la habitación, no vas a querer hablar con los demás, vas a ser un poquito así con el lenguaje corporal cerrado, es decir, Sí. aquello con lo que te identificas o aquello que crees que eres es lo que va a definir cómo actúas. Entonces, el cambio siempre es definitivo o es efectivo cuando lo que cambiamos es nuestra identidad, cuando cambiamos quiénes somos o cómo creemos que somos. Entonces, Magnífico, magnífico. respondiendo a lo que me decías de los 21 días, si tú tienes una fuerza de voluntad súper grande, puedes intentar hacer algo durante 21 días sin cambiar tu identidad, pero no va a durar. Entonces, la clave es eso, en cambiar tu identidad para no necesitar esa fuerza de voluntad inhumana, porque todos Ujú. tenemos fuerza de voluntad por un tiempo limitado. Sí, definitivamente. Y estoy de acuerdo porque a veces he intentado ese reto de 21 días y no ha funcionado. No ha funcionado Mm, para ser honesto. Pero nada, y con esto mismo, entonces, si ya dejé de hacer un hábito que yo pensé que iba a ser fructífero, ¿cómo mm. entonces yo puedo comenzar de nuevo, pero esta vez ser más consistente para entonces mantenerme con lo que sería ese hábito que me estoy proponiendo? Ya hablamos un poquito vamos a comenzar con la identidad, que es parte fundamental, ¿verdad? Para que entonces hacer que estos hábitos pues se peguen y se queden ahí constantes. Vale, pues aquí lo que tendríamos que hacer primero es explicar un poquito cómo se forma un hábito, porque el proceso de formación de un hábito tiene cuatro fases o cuatro fases. La primera es la fase de señal, ¿vale? Señal es algo que vemos en nuestro entorno. Luego está la fase de deseo, es decir, vemos algo, oímos algo y luego lo queremos o lo deseamos. Luego la tercera es la de respuesta, que es la acción que decidimos hacer. Y luego la cuarta es la de recompensa, que es obviamente pues la recompensa que obtenemos al hacer o deshacer esa cosa. Entonces, sabiendo eso, lo que tenemos que hacer es intentar averiguar qué hábito es el que queremos romper. Por ejemplo, si el hábito que quieres romper es el de dejar de comer comida basura, pues identifica cuándo comes comida basura. Porque puede ser que esté en la fase de señales. Caminas por delante de una panadería y ves los croissants y todo. Y claro, al verlo, la señal, ya tu cerebro deseo, quiero comerme eso. Luego, ¿cuál es la respuesta? Pues entrar en la panadería para comprar el croissant y luego, pues al comértelo, tener la recompensa. Entonces, eso lo explico bien en un libro que tengo en mi página web, pero es eso, es lo que tenemos que hacer cuando queremos cambiar un hábito o cuando queremos crear un hábito es primero claridad, es decir, hacer un análisis de tu vida y de tus hábitos actuales para ver cómo estás y ver si de alguna forma te estás saboteando o qué podemos cambiar. Luego, una vez tenemos esa claridad, establecemos un sistema. Por ejemplo, digamos que tu objetivo es hacer más ejercicio, pues podemos ver, a ver, en tu día a día, qué cosas haces o qué cosas no haces. Luego podemos añadir 20 minutos de ejercicio en tu rutina. Si, por ejemplo, te Sí. levantas 20 minutos antes, podrías hacer esos 20 minutos por la mañana. O si, por ejemplo, no sé, entre tu break del almuerzo tienes media hora libre, puedes encabir esos 20 minutos ahí. Es decir, claro, eso es muy personal y depende de la vida de cada uno, porque hay gente pues casada con hijos o hay gente con trabajos muy demandantes, de jornadas muy largas. Entonces, eso Claro. lo que hago yo con mis clientes es eso, intentar ver cómo podemos crear ese nuevo hábito dentro de la rutina que ellos tienen, porque esa es la única manera de hacerlo, que sea un hábito sostenible. Eso es muy clave. Co- No solo Eso, tienes que creértelo, pero también tienes que hacerlo sostenible, porque si no, no va a durar en el tiempo. correcto, y creo que eso es fundamental cuando entonces buscar esa manera de que entonces se haga un poquito más fácil la implementación o entonces trabajar en el hábito como tal.
Ujú. Por ejemplo, si sabemos que comenzamos a trabajar a las 8 de la mañana y entonces y queremos empezar el gimnasio, queremos empezar a trabajar nuestro cuerpo y demás, pues ok, ¿cuál es la posibilidad o qué cosas tengo alrededor de mi trabajo antes de comenzar que quede en el mismo camino y demás para entonces yo poder acomodar eso sin que entonces cambie tanto sobre mi rutina? Solamente el tiempo. Pero si antes de llegar a mi trabajo, de camino, hay un gimnasio, pues entonces puedo implementar el gimnasio antes del trabajo o Mm, después, porque entonces te queda del mismo camino y en la rutina pues no se va a hacer tan difícil porque está ahí en la misma ruta. exacto, Más o menos con eso, pues creo que entonces sería un una- poquito más fácil la implementación. exacto, súper buena manera. Y de hecho, si vas más lejos, hay gente que te dirá que no puede permitirse pagar un gimnasio. ¿Y qué les diría? Pues mira, te pones tu ropa de ejercicio al lado de la cama. Así cuando te levantes, lo primero que ves es tu ropa de ejercicio y ya te la pones. ¿Y qué Ahí está la puedes señal. Exacto, exacto, sí, por eso el entorno es súper importante. ¿Y qué haces? Pues tienes la ropa y yo qué sé, te pones a YouTube una rutina de 20 minutos y ya tienes tu ejercicio. Es decir, no tiene que ser súper complicado. Podemos adaptarlo de diferentes maneras para que se pueda introducir en tu rutina de forma, am, pues, Un poquito más natural y no exacto, forzada. natural. Sí, exacto. Sí. Y esto, que la primera vez que escuché algo bastante similar es un libro que recomiendo mucho y no sé si lo ha tenido la oportunidad de leerlo. Es el de los Atomic Habits, hábitos atómicos, Sí, que sí, básicamente él comienza con eso mismo. Si quiere entrenar, si quiere correr, pues entonces prepara la ropa, la pones al lado de donde tú sepas que vas a pasar siempre, vas a estar transitando para que entonces tenga esa señal y una exacto. vez te ponga la ropa, lo demás va a surgir naturalmente y no va a sentirse algo que lo estás haciendo obligado, obligada y te va a doler. No, sino que te va a dar más natural y una vez ya lo hiciste, la señal, el deseo, la Sí, acción y la recompensa, ya es cuestión de mantenerlo un poquito más día a día haciendo exacto. eso. Si la clave es la repetición, eso es la clave, es la palabra, es la repetición. Porque si queremos cambiar una identidad, vale, tú crees que quieres ser esta nueva persona, pero tu cerebro aún funciona con el objetivo o la rutina anterior. Entonces ahora tienes que empezar a actuar como esa nueva persona y repetirlo tantas veces que se vuelva tu nueva normalidad, que se vuelva tu nueva rutina. Entonces la palabra clave sería eso. Una vez tienes tu sistema y tu hábito, digamos, definido y creado, ahora lo que tienes que hacer es repetirlo tantas veces como puedas para que se vuelva parte de ti. Correctamente, sí. Y con esto mismo, entonces, ¿qué tal con la zona de confort? Que cada uno tenemos nuestra zona de confort. Mm, Pues entonces aquí esto presenta un reto gigante porque mientras estemos en esta zona, pues implementar nuevos hábitos o romper hábitos es un poquito difícil, porque mm. hay que ser sincero. Sí, no, sí, sí. ¿Cómo tú podrías decir que personalmente o lo que te ha funcionado para entonces romper esta estructura y esta zona de confort para poder salir de ella y entonces ir tras los objetivos que quieres? Ujú. Vale, para mí la zona de confort es algo flexible, es algo que se expande y se retrae. ¿Por qué? Pues dependiendo de las cosas que haces. Te pongo un ejemplo para que sea más claro. Yo, por ejemplo, practico yoga todos los días, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si me paso una semana de vacaciones y no practico yoga durante 7 días, me va a costar un montón volverme a poner a la rutina, porque durante estos días se ha ido, digamos, encogiendo mi zona de confort. O sea, yo mi zona de confort la defino como las cosas que estoy cómoda haciendo y las cosas que hago en mi día a día. Entonces, eso, el yoga estaba dentro de mi zona de confort y como he dejado de hacerlo, ahora pues se ha convertido en algo fuera de mi zona de confort y tengo que volver a ponerme a ello. Y es difícil y es incómodo y no me va a gustar, pero sé que si lo hago durante 3 días seguidos ya me vuelvo a poner So, rápido. sí, básicamente entonces se podría decir que cualquier cosa que queramos implementar la deberíamos entonces hacer parte de nuestra zona de confort y así es como entonces vamos tras ello. Exacto, sí, porque lo que repites forma parte de tu zona de confort. O sea, el conducir o manejar tu auto se ha vuelto algo dentro de tu zona de confort porque lo haces tan a menudo que ya lo haces automático. Pero cuando empezaste a conducir o a manejar, yo estaba aterrorizada, no sabía cómo funcionaba, pero al repetirlo Sí. tantas veces, pues ahora se ha vuelto algo pues que hago todos los días. Entonces la clave es eso, repetir algo, hacerlo de manera constante y habitual para que se vuelva una actividad o una cosa que está dentro de nuestra zona de confort.
Sí, pero y siempre es... básicamente con esa idea de estar manejando, estar guiando el carro, Ujú, si queremos nutrir más nuestra mente, queremos estar más educados y demás, pues ahí entonces, si quieres implementar un hábito, esa ventana de entonces manejar, estar guiando de camino al trabajo, de camino al gimnasio, de camino a donde sea, pues ahí en ese periodo se podría implementar lo que sería escuchar audiolibros, escuchar este podcast, por ejemplo, el podcast del Mark, que es magnífico, lo puedes escuchar, pero sí, la cosa es que básicamente podrías implementar esto para entonces en este periodo de tiempo que estás en tu zona de confort, ya estás trayendo algo nuevo que ujú, querías implementar y que no se te va a hacer tan difícil porque ya va a ser parte de ti y de la rutina que estás llevando a cabo siempre. exacto. De hecho, en el libro que has mencionado de Atomic Habits, mencionan lo que se dice apilar hábitos, es decir, hacer dos cosas a la vez. Si tú Correcto, ya vas a manejar al trabajo, pues añades el escuchar el audiolibro o el podcast mientras manejas. O si tú, por ejemplo, no sé, mm, algo que hagas, si te cepillas los dientes cada noche, pues mientras te cepillas los dientes puedes también hacer otra cosa. Es decir, puedes sí. apilar hábitos unos encima de otros para que sea más fácil añadir esa nueva rutina. Sí, y además de eso también lo bueno es que si empezamos a poner unos hábitos encima del otro, ¿verdad? Como dicen en inglés, it's stacking them. Yes. So, básicamente, cuando hacemos esto, ya vamos a asociar uno con el otro. Por lo Exacto. tanto, va a venir de forma un poquito más natural. Cuando ya tú sabes que vas a manejar el subconsciente, tú automáticamente vas a poner un audiobook, un podcast, etcétera. Si vas a cepillarte los dientes y usualmente lo que haces es pensar en tu día próximo, pues ya eso Exacto. va a venir natural Sí, y no tienes que forzarlo. Por lo tanto, se va a mantener mucho más tiempo y va a ser más consistente. exacto, porque el primer hábito se va a convertir en la señal para el otro hábito. Del segundo, correctamente. Y yo creo que vamos, yo creo que actually él lo mencionó como si fuera como que habits hacking o algo así, que literalmente buscar una manera de cómo tú hackear este proceso de entonces poner un hábito encima del otro para que entonces saques provecho y hagas que eso literalmente sea más para el tiempo futuro, que se mantenga long term, etcétera, Exacto. etcétera. Exacto. Y, con esto ya de zona de confort, los hábitos y todo esto, como todo, hay que tener un balance, o como yo le digo de vez en cuando, es un tipo de baile. De momento estamos acá y de momento bailamos para acá. Para Ujú. entonces tener un poquito de ese balance que se le llama, ¿verdad? En este caso, viene a mi mente lo que serían las limitaciones. ¿Cómo establecemos esos límites saludables para entonces, pues, conseguir la mejor versión de nosotros y tener ese mejor desarrollo personal? Vale. Crear límites yo creo que es algo esencial a nivel físico y a nivel mental, porque digamos, empoderador en el sentido de que te permite hacer lo que tú quieres y lo que tú priorizas. Y crear hábitos es de alguna forma reconocer am, que, que necesitas esos boundaries o esos límites frente a otra gente que te permitan hacer, en este caso, por ejemplo, si tu nuevo hábito es el de hacer ejercicio, obviamente vas a tener que crear tiempo para hacer ejercicio que quizás dedicarías antes a, yo que sé, hacer un café con un amigo o a irte a pasear con una amiga, lo que sea. Entonces, es Sí, tener ese amor propio y valorarte lo suficiente como para decir, oye, mi hábito es más importante que ver a esa persona en ese momento y ser capaz de decirle, oye, no me va bien porque quiero hacer eso, pero si quieres hacemos sí, otro día. Es decir, ese valor, o sea, cuando reconoces la capacidad de crear y reforzar límites, de alguna forma te proteges a ti mismo y porque mantienes tu respeto personal y también mejoras tu relación. Porque imagínate que am, te ves forzado a ir a caminar con tu amiga todos los días porque no sabes cómo decirle que no. Vas que a no. crear tanto resentimiento y tanta ira con esa persona. Ay, es que me impide hacer lo que quiere. Ay, es que me impide trabajar en mi proyecto o hacer mi hábito porque siempre me pide ir a caminar. Pues oye, es un Sí, poco tu culpa porque tú no le estás diciendo que te gustaría estar haciendo otra cosa en lugar de irte a caminar con ella. Es decir, es importante para la relación también que tú te comuniques abiertamente y que le digas a la persona, oye, ahora mismo mi prioridad es hacer ese hábito. No es nada personal. Si quieres, vamos a caminar
pues el miércoles de la semana que viene, pero hoy no me va bien porque tengo ese objetivo. Es decir, establecer un límite no solo es bueno porque te proteges a ti, es bueno para la relación, porque si no, Sí, si siempre te estás sacrificando con otra persona, vas a acabar creando ese resentimiento o esa ira dentro que va a acabar perjudicando en la relación, porque va a llegar un día en el que esa persona va a decir algo y tú pues vas a explotar. La otra persona va a ser como, correcto. ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Y tú le dirás, pues porque todos estos días me has hecho ir a caminar cuando yo quería hacer esa cosa. Y la otra persona, pues yo Sí, no lo sabía, si no me lo dices, ¿cómo lo voy a saber? ¿Sabes? sí, Entonces, por eso es súper importante. Y también la otra cosa que me gusta decir es que cuando no tenemos límites es como si dejáramos la puerta de nuestra casa abierta. Puede entrar cualquier persona. ya, No tenemos el control. Entonces, poner el límite es poner esa puerta o poner esa barrera que dice de alguna forma prohibido el paso. Es decir, hasta aquí he llegado, ahora pues soy yo o me priorizo yo. Y lo que ya, decías eso del baile, que me ha parecido súper interesante el concepto, es también importante en los límites, porque si establecemos, hay límites saludables y luego hay límites muy rígidos, que tampoco es sí, bueno, porque si establecemos un montón de límites, ¿qué va a pasar? Que de alguna forma vamos a aislarnos a nosotros mismos. Ahora va a ser como si fuéramos nosotros un castillo y hubiera una fosa de agua alrededor del castillo donde tú no puedes salir a relacionarte con los demás ni los demás tampoco pueden entrar porque estás aislado. Entonces es sí. encontrar un poquito este término medio de límites que puedas mantener, pero que tampoco te perjudiquen. ¿Y eso cómo lo sabes? Pues probando cosas. Esa semana, por ejemplo, yo, bueno, a base de prueba y error, pues sé que si me pongo a trabajar más de 7 días seguidos, acabo agotada y echo de menos a mis amigos, echo de menos tener una vida social, me siento infeliz, entonces sé que trabajar 6 días seguidos es lo máximo que puedo hacer. Entonces mi Sí, límite está allí. Luego me tomo el domingo para estar completamente fuera del desconectada de trabajo. para ti. Exacto, con mi pareja, con mi familia, lo que sea. Pero claro, eso lo he averiguado a medida de prueba y error. Al inicio establecí límites muy rígidos porque yo, jolines, me gusta lo que hago, quería hacerlo, pero luego me di Sí, cuenta que me estaba perjudicando por otro lado porque nunca salía con mi pareja, no veía a mis amigos, ni tampoco hablaba con mi familia. Digo, esto tampoco también me está ayudando en nada. Entonces es eso, encontrar un poquito el equilibrio y también darse cuenta de que los límites son algo súper personal. Es decir, para mí quizás trabajar 6 días seguidos es mi máximo, pero quizá para otra persona 4 días es lo máximo, porque es una persona pues que es más extrovertida que yo. Yo tengo tendencia más a ser introvertida y me siento cómoda estando sola, pero hay personas que son ok. más introvertidas y entonces es eso, que tú de alguna forma explores qué límites van bien contigo, pero eso sabiendo la importancia que tiene establecer un límite. Y sí, y siento que una línea bastante finita en cuestión de eh, cuál es un límite saludable y cuál es un límite muy rígido, porque como bien lo mencionaste, si te gusta lo que haces y estás bien centrado en ser lo mejor y llevar tu proyecto, tu negocio o lo que sea al próximo nivel, pues vamos a estar bien, bien concentrados en dedicarle el mayor tiempo posible, ¿verdad? Para que entonces eso nos acerque, o al menos eso pensamos, que mientras más tiempo le ponemos y mientras más nos dediquemos, eso nos acerca más. Pero también me he dado cuenta y he caído en esa trampa que yo tiendo a enfocarme demasiado, soy bien determinado en lo que estoy haciendo Ujú. y me desconecto un poquito de la sociedad y demás. Y después entonces me doy cuenta que eso me baja el nivel de productividad, me limita las ideas, Mm, no tengo momentos de ocio para entonces tener la mente fresca y exacto. tiene muchas desventajas, por lo tanto, ese baile de, ok, soy rígido con cierto este nivel, pero también tengo flexibilidad para Es, entonces mantener un grado de normalidad, ¿verdad? En mm, mi vida social, en mi vida humana como persona, porque si no, lo que vamos a convertirnos eventualmente en robots y vamos a llegar a un nivel bien estándar que no vamos a subir ni bajar porque no nos estamos esforzando fuera de lo que ya estábamos pensando y lo teníamos ahí en la mente. Exacto. Se trata de ver que son etapas. Por ejemplo, yo cuando estoy aquí, ahora mismo estoy en etapa de trabajar, de trabajo, pero sé que en julio, cuando me vaya a España,
pues voy a estar 2 meses que va a ser más, trabajo menos y pues disfruto más de mis relaciones, de mi familia. Es decir, son periodos. Es decir, es difícil mantener para mí al menos, un constante. Porque la vida está cambiando a mi alrededor constantemente. No sería Sí, realista para mí mantener la rutina que tengo ahora mismo aquí, es decir, en mi casa, que trabajando pues en mi sabiduría diaria que cuando estoy en España, porque primero estoy en casa de mis padres, con mi hermano, con mi familia, ¿sabes? Es como, sería imposible para mí intentar trabajar las mismas horas que trabajo ahora cuando estoy allí. en aquel entorno, sí. Es eso, el darte cuenta de que no pasa nada, son etapas. Ahora estoy trabajando más y luego pues estaré más con mis relaciones. Pero es eso, intentar que aunque haya subidas y bajadas, haya un consistente, haya un, digamos, una línea que más o menos se mantiene igual, con subidas y bajadas, pero que se mantiene. Correcto, También la sí. otra cosa Ok, que digo es que, o sea, esa línea es borrosa, la línea de los límites, porque sí, a diferencia de un cartel que ves límite propiedad privada, pues es muy claro, ves el límite y ves la barrera que te impide entrar. Un límite personal, primero, es invisible, es decir, no lo ves. lo Segundo, es. puede cambiar con el tiempo, porque yo qué sé, si tú, por ejemplo, conoces a una chica, de inicio sois amigos, obviamente habrá cosas que no le permitirás hacer. Pero si esa chica luego se convierte en tu pareja, luego el límite cambia. Luego esa chica pues podrá hacer cosas que antes no podía hacer. Es decir, los límites son cambiantes. Y luego pues lo último que hemos dicho, que los límites son algo muy personal. Entonces es básicamente el proceso de establecer límites. Yo creo que es un proceso cambiante y que tienes que explorar tú mismo para saber qué cosas te funcionan y qué cosas no te funcionan. Definitivamente, sí. Y entonces, hablando de algo que es bastante, yo creo que se pasa por desapercibido muchísimo, y Mm. es la importancia de decir que no. Sí, sí, Hablemos un poquito de esto y cuéntame un poquito más de tu perspectiva y tu opinión sobre esto. sí. Eso básicamente, el decir que no es una forma de crear un límite. Límite, ¿correcto? Exacto, sí. Y sería crear un límite frente a una persona, porque podemos crear límites en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, es crear un límite con una persona puede ser difícil por el contexto de la relación. Por ejemplo, si se trata de madre e hija, claro, decirle a tu madre que no es como que, claro, hay todo el bagaje, hay todo el contexto de la relación y nos tendemos a sentir culpables de decirle que no a nuestra madre, pero debemos darnos cuenta de que el límite, como he dicho antes, es importante porque te protege a ti y mejora la relación. Entonces, Sí, aprender que el no es necesario, porque si no dices no, nunca vas a lograr lo que quieres. Nunca vas a hacer ese cambio que quieres en tu vida, nunca vas a dedicar tiempo a esa cosa o a ese nuevo hábito que quieres hacer. Es decir, el no lo tienes que decir por ti, para protegerte a ti y para proteger tus objetivos. Es decir, es un acto de amor propio que haces hacia ti. Es difícil en diferentes contextos, obviamente, a una persona que no conoces, si te pide algo, pues es fácil decirle que no, porque no le debes correcto. nada, no tienes ninguna relación con esa persona. El problema o la dificultad está en decirle que no a personas, pues familiares, amigos, a personas de nuestro entorno, por todo el contexto que ello conlleva. Pero de igual forma, la manera de hacerlo es decir que no de manera clara, de manera concisa y sin justificaciones. Oye, no puedo, punto. O no sé, oye, no puedo, pero lo hacemos otro día. Es decir, hay diferentes maneras de decir que no. De hecho, tengo un PDF gratis en mi página web, si se quieren la gente descargar, que donde cuento creo que son 14 maneras de decir que no. Hay maneras, por ejemplo, una sería decir no y dar una opción a otro día. Por ejemplo, ¿quieres ir a comer conmigo el sábado? No, pero si quieres, vamos el mes que viene, el día 3. O Sí. quieres, yo qué sé, salir a cenar conmigo y luego salir de copas. No. Y si, por ejemplo, el plan no te gusta porque no eres una persona que le guste salir de fiesta o beber, puedes decir no, pero, y una alternativa. Si quieres, Pero podemos... podemos tomar un café o etcétera. Exacto, sí. Eso sería Y una. pienso que, La otra, por sí, ejemplo, pienso que eso es bien, bien chévere, cuestión de
decir que no, pero entonces dar esa otra opción, porque así entonces te mantienes un poquito conectada con la persona, Sí, no te ves como una persona que se está volviendo antisocial, asocial sí. o que básicamente se está aislando, Mm, porque entonces tú también dejas saber que tú tienes unos límites, que tú tienes unas prioridades y que eres firme con esas cosas. Por lo tanto, las personas también te van a estar respetando un poquito más que sí, cuando estás exacto. accesible siempre. Exacto, sí, tu valor personal de alguna manera incrementa. Y lo que te iba a decir a veces es que el decir que no, también en lugar de dar una alternativa de día, si realmente no quieres hacer esa cosa, puedes decir, no puedo, pero conozco a esa persona que quizás sí que puede. O si te dicen, oye, Sí, ¿quieres ir a un concierto el sábado y no te gustan los conciertos, no te gusta ese grupo? Puedes decir, no, pero sé que, yo qué sé. Francisco tal va a querer ir persona, sí, contigo. Exacto. Entonces le das otra alternativa y eso ayuda, pues, de alguna manera a que la otra persona no se sienta tan rechazada. Porque decir un no siempre tendemos a tomárnoslo como algo personal, que hemos hecho algo correcto, malo o que hay alguna cosa que está mal con nosotros y no es así. El límite te está dando más información de la persona que de ti mismo. Es decir, si me dice que no a mi amigo, yo sé que no me dice que no porque no le gusta ahora de repente. Sé que me dice que no porque realmente tiene que hacer otra cosa, tiene otra prioridad, tiene que, yo qué sé, dedicar tiempo a sus estudios o a lo que sea. Y es eso, pues entender que el no como algo que no es personal, que tan solo te refleja la prioridad de otra persona. sí, definitivamente. Y creo que a veces, yo puedo decir personalmente, se me hace difícil el decir que no, porque Mm, uno siempre, y además si tú tienes una personalidad que es como que servidora, que le gusta servir, que le gusta complacer y todo esto, se te hace un poquito difícil y retante, pero he tenido que aprender forzadamente a decir que no mucho más veces. Porque si no, voy a entonces a estar posponiendo todo lo mío, todo lo que yo quiero por otra persona y eventualmente quizás esa persona no lo está ni valorando o no está viendo los sacrificios que se están haciendo. Y es, lamentablemente, pues el que se perjudica es uno como persona por no establecer esos límites, comenzando con el poder de eso, de decir que no. Una vez pasemos por esa barrera de decir que no, que se nos haga un poquito más fácil decir que no, creo que entonces ahí ya los demás, los límites se establecen un poquito solos y podemos entonces desarrollar mejores hábitos porque ya conocemos qué cosas permitimos que dejen entrar a nuestra vida, a nuestro entorno y todas estas cosas, conectando todos los puntos ahí en uno. exacto, 100%. Yo lo que digo es Sí, cuando hay sentimientos de frustración, de rabia o de resentimiento, tómatelo como una señal de que necesitas establecer un límite. Porque a mí también me ha pasado con mi sabiduría diaria. Al inicio, pues daba llamadas gratis y claro, todo el mundo se apuntaba a las llamadas gratis. Digo, ostras, tanta llamada gratis, ahora no tengo tiempo de hacer nada en mi vida, literalmente. Entonces es eso, sí, establecer un límite sí. y ahora pues son pagadas y son pues a ciertos horarios del día, porque si no, obviamente dejo de respetar mi tiempo y dejo de respetarme a mí misma queriendo servir todo el rato a toda la gente. Nada, Laura, nada, Laura, la conversación me ha parecido genial y este es el momento de conectar las audiencias y entonces que puedas compartir qué tienes para ofrecer, qué quisieras promocionar, tus redes sociales, etcétera. Perfecto, gracias. Pues mira, puedo deciros que tengo el PDF que he mencionado algunas veces ya, que se llama Cambia tus hábitos, que es un libro donde básicamente explico ese proceso de cómo cambiar los hábitos. Luego también ofrezco sesiones de coaching uno a uno y ahora mismo estoy trabajando en un programa que quiero hacer, digamos, o un curso a largo plazo que también va a estar relacionado con ese proceso de cambio de mentalidad y cambio de hábitos, pero aún no está listo. Lo que sí que os puedo decir es que va a estar relacionado con esto, así que si me seguís en redes sociales vais a saberlo cuando salga. Magnífico. Y exacto, ¿cuáles las redes sociales? ¿Dónde te podemos conseguir? Sí, es mi sabiduría diaria, todo junto, y está mismo nombre en Instagram, mismo nombre en TikTok, mismo nombre en YouTube, y ya está. Básicamente esas tres son las que uso más y donde me podéis encontrar. Magnífico, nada, ya saben, dar una visita ya a Laura para que conozcan un poquito más de ella, puedan absorber todo lo que tiene para ofrecer, puedan consumir su contenido y nada, que sigan sus pasos, ¿verdad? Y los próximos proyectos que va a estar trayendo. Gracias por estar aquí, Laura, gracias por el rato. Y fue retante la coordinación, pero se logró, se pudo hacer. Seguimos, exacto.
Muchas gracias, William, por Sí, invitarme. Un placer. igual, muchísimas gracias. Nada, si ya sabes que te gustó este contenido, dale like, suscríbete, síguenos en Spotify, síguenos en Apple Podcast, déjanos un review para saber entonces cómo lo estamos haciendo. Comenta aquí en lo que sería YouTube para entonces saber y leerte con Laura. ¿Qué opinas de lo que hablamos? ¿Te gustó? ¿Tienes otra perspectiva sobre lo que serían los hábitos, la zona de confort, las limitaciones Muy y bien. el decir que no? Para entonces interactuar un poquito más, ¿verdad? Y nada, recuerda que la próxima gran idea está en ti. Sigue emprendiendo. Adiós.